bien ahí. Yo tengo una pregunta. Está esperando. A mí me interesa, bueno, como vos dijiste, bueno, muchos de los activistas socioambientales también pertenecemos a la clase trabajadora, pero hay un distanciamiento, o en particular antes, hubo un distanciamiento por parte de los partidos tradicionales de izquierda con respecto a los movimientos socioambientales, y me interesa a mí saber, digamos, cuáles han sido esos errores, digamos, por parte de inclusive partidos de izquierda, porque bueno, sabemos que los del régimen no se han dado prácticamente política al respecto, o no hay grieta, como decimos, entre ellos, pero sí por parte de los partidos de izquierda, inclusive en Latinoamérica, o desde que se dio el estallido por ahí, no sé, con el mayo francés, el calor de los nuevos feminismos, también surgen los movimientos ambientales, por qué se ha dado y cuáles podrían ser, digamos, estos nuevos acercamientos que se podrían dar entre sectores más propios, digamos, o más característicos, dinámicos, estratégicos de la clase obrera. ¿Cómo se puede dar un poco más ese vínculo, ese acercamiento entre los nuevos actores socioambientales y ellos? Porque me parecen claves en luchas como por ejemplo el tema de la hidrovía, digamos. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos acercamientos? Y, digamos, si se considera, digamos, que se pueden hacer acciones en conjunto, digamos, sin problemas. Eso más que nada. Sí, yo quería retomar el punto anterior, que estaban hablando, pues, mis compañeros, ¿no? O sea, esto de como institucionalista o... nada, dijeron eso y pensé en el feminismo, ¿no? En todo lo que conllevó nuestra lucha en la calle, ser más de 2 millones de personas luchando por el aborto legal, en 2015 la lucha por el ni una menos, millones de personas en las calles luchando con los objetivos concretos, ¿no? Contra la violencia de género y por el aborto legal. Y yo creo que esos espacios que aparentemente nos ceden sirven para estos sectores políticos embellecer algo que ya son, o sea, ya son capitalistas, patriarcales, ecocidas, digamos. Y creo que un ejemplo claro es qué está haciendo el Ministerio de la Mujer. O sea, qué está haciendo hoy Gómez Alcorta frente a la situación de violencia de género tan brutal que vivimos, donde nos muestran el Ministerio de la Mujer como un espacio concedido, pero que en realidad no transforma en absoluto todo el régimen político, que todo el régimen político convive, ¿no? Entre, o sea, digo, esto del papel de los partidos políticos tradicionales del régimen, como incluso en el radicalismo hay sectores que ya hablan de feminismo, pero en últimas, ¿cuál es el programa, el proyecto que defiende tanto el radicalismo como hoy el Frente de Todos? En última instancia, si tengan pañuelos verdes adentro, también tienen pañuelos azules adentro. Y son los pañuelos azules los que terminan definiendo el curso del proyecto de país que quieren impulsar. Entonces, también mismo hay dentro del Frente de Todos, que hoy gobierna a nivel nacional, hay sectores que se dicen antiextractivistas, que se dicen ambientalistas, que se dicen un montón de cosas, pero en última instancia tienen un gobierno que termina llevando adelante un proyecto extractivista, ecocida. Entonces digo como que no es como para rebatir estos límites, ¿no? Sí, digo como al calor de la lucha, estos sectores para no perder su poder, casi que están obligados en embellecerse, adaptar parte de cierto discurso a su programa, pero para embellecerse, no para, porque poner a Ofelia en el Frente de Todos es mucho mejor que mostrar al Perovich, la verdad que es así, es la realidad. Entonces, lo que hay que discutir es cómo nosotras, y en este caso el movimiento feminista, pero también el movimiento socioambiental, en la medida que va luchando, va arrinconando más esos sectores, los va desnudando cada vez más. Y lo que hay que discutir también es los sectores que nos dicen, que me llama mucho la atención del debate que planteaba Mariano,
el tema de cuando nos dicen el no se puede, ¿sí? Lo que transformar el mundo radicalmente, o sea, sacar de, o sea, pensarse un mundo sin capitalismo es utópico. Cuando nos dicen eso, terminan mostrándonos estas opciones. Bueno, pero tenemos el Ministerio de la Mujer, pero tenemos una ley que dice que no se debe hacer megaminería, pero sí, o sea, como que nos muestran esto como uno, es más, logramos esas cosas, no fue gracias al poder político, no fue gracias al poder político, no fue gracias a Alberto Fernández que logramos el aborto legal, fuimos nosotras en las calles, no fue los gobiernos provinciales los que dijeron no a la megaminería, fuimos nosotros quienes movilizadas logramos llegar allá. Entonces eso tiene que ser una movilización permanente y continua hasta ir por un proceso mayor, que es esa transformación más radical de ese poder, ¿no? Un poder que sea nuestro. Yo pensaba como en el 2001, ¿cómo se institucionaliza? Preguntaba el compañero. Yo pensaba en el 2001 en las asambleas barriales, ¿no? Las asambleas que se hacían entre trabajadores, vecinos, vecinas, que iban definiendo democráticamente qué hacer y cómo avanzar en esa pelea, ¿no? Bueno, eso es una forma de institucionalizarlo, y si esas asambleas maduraran y se pensaran como el poder, o sea, como que el poder fuera así, o sea, que los representantes fueran elegidos por voto y que al mismo tiempo si la cagan, lo revoquemos y discutamos colectivamente cómo avanzar hacia otras cosas, porque si nadie, o sea, nosotros no votamos endeudarnos con el FMI, o sea, ¿quién lo votó? Nadie lo votó, nadie nos lo consultó, digamos. Bueno, yo creo que ningún sector de la clase trabajadora, de los jóvenes, de las mujeres, votaría si a la megaminería, ninguno. O sea, creo que yo confío mucho en que nosotros movilizados, discutiendo en asambleas, podemos definir el curso de nuestra historia, digamos. Entonces, creo que yo me imagino una cosa así, creo que los pueblos lo hemos hecho. El problema es cuando vienen otros y nos dicen, hasta acá se puede, y resulta que podamos ir por más, y está ahí como uno de los límites que cuestionar. A mí, bueno, resultó, porque estamos discutiendo lo que queríamos discutir. Lo primero, yo sobre Argentina, sobre el capitalismo en Argentina y sobre la situación política y social en Argentina, por supuesto a uno le cuesta tomar distancia del lugar en el que vive, en el que protesta, se moviliza, se organiza, pero no es normal lo que pasa en Argentina desde el punto de vista capitalista. Incluso si uno lee los propósitos que se plantean, los proyectos políticos que van asumiendo, por ejemplo, el del Frente de Todos, pero antes el del macrismo, hay algo del tipo normalizar la situación de la economía y de la vida política en el país. ¿Qué quiero decir que no es normal? Que prácticamente uno pueda protestar de la forma que quiere. No digo que no haya represión o criminalización, pero por ejemplo, el poder no tiene el control de la calle por completo, no lo tiene. Y entonces, por ejemplo, tiene un sector del movimiento de trabajadores ocupados adicto al poder, Grabois y compañía. Ahora, pero hay otros sectores del movimiento desocupados que, bueno, no sé, movilizan 50.000 y son una postal que recorre el mundo dominando la 9 de julio. Es decir, no logran controlar, por decir ese caso, pero con el movimiento socioambiental. A ver, la coordinadora, Basta de Falsas Soluciones, no llegó nunca a hacer movilizaciones de masas. No podemos decir que logramos movilizaciones de masas. Hicimos movilizaciones importantes, pero nunca fueron de masas. Y aún así, es decir, tuvieron que recular como mínimo en una decisión estratégica que tenían en el plano diplomático, que era el acuerdo porcino con China. Es decir, querían que fuera una carta de marketing electoral en el medio de la pandemia. Bueno,
no se detienen las inversiones, se reactiva, y un movimiento muy constante, con el mérito de la unidad, en una diversidad muy evidente. Bueno, se logró colocar en la agenda de miles y miles y miles, bueno, una posición muy crítica que terminó haciendo que el poder tuviera que readaptar lo suyo. Eso no pasa normalmente en todos los países. O que cuando un patrón dice, tenemos que cerrar, los trabajadores normalmente lo que hacen en Argentina no es ir a la casa y esperar que llegue el telegrama, ocupan la fábrica, y sí, la ocupan. Y en muchos casos dicen, bueno, la ponemos a producir bajo nuestro propio control, no hay problema. Si el patrón no puede, no lo necesitamos, hacemos una cooperativa, bajo gestión obrera, lo que sea. 200 hubo así después del 2001. 200 en esas condiciones, donde fueron sus propios trabajadores y trabajadoras los que la rescataron. La experiencia de las asambleas barriales que decía la compañera, eso quedó. En Argentina, cualquier protesta termina con corte de calles, con gente que hace una asamblea, con gente que llama a los medios, con gente que denuncia el poder. Hay un grado de maduración en la protesta, un grado de acumulación en la experiencia de autoorganización muy fuerte, muy fuerte. No sé, por supuesto, es uno de los países donde más avanzó el agronegocio, pero hay experiencias agroecológicas muy avanzadas en el país. Toda la experiencia de resistencia a la megaminería en el corredor andino es muy potente en Argentina. En otros países avanzó bastante más. En Argentina le ha costado avanzar, porque había una resistencia permanente y sistemática. Entonces, ahí hay toda una acumulación enorme. Y creo que los espacios, por ejemplo el del Garrahan, pero no sé, en el Garrahan manda una organización sindical que se llama UPCN. Es decir, UPCN manda, de patota todo. Ahora, hay organizaciones sindicales independientes, de UPCN, que son independientes de todos los gobiernos, que protestan en el hospital, hacen asambleas en el hall, denuncian a UPCN en la cara. UPCN, aunque dirige el hospital con clientelismo, con amenazas individuales, no tiene capacidad de hacer una sola reunión. Hoy, el sindicalismo tradicional que tiene los edificios y todavía tiene el control de los sindicatos, no es que por la pandemia no hace ninguna marcha ni ninguna propuesta, no sabe cómo terminan. Si la última vez que hicieron una movilización terminó, ¿se acuerdan con el atril de la CGT, como en un recital de Los Redondos? Es decir, de mano en mano. Eso no pasaba normalmente, porque es una institución central para la estabilidad capitalista, que el sindicalismo burocrático tenga maniatados a los trabajadores. No los tiene maniatados. Por eso el fenómeno de las autoconvocatorias crece en todo el país. Hoy, creo que se cumplen 15 días de una revuelta en la provincia de Neuquén y Río Negro de los trabajadores de la salud, que tienen 25 puntos de Neuquén cortados, con un apoyo social enorme, bueno, porque no aceptan 30.000 pesos de un bono COVID que les ofreció en 3 cuotas el gobierno provincial. En una provincia, desde el punto de vista del saqueo hidrocarburífero, Neuquén, Vaca Muerta, enorme, gigantesco, bueno, lo rechazaron. Y no se animan a reprimir. No se animan a reprimir. Tiene poder de fuego el Estado provincial para desalojarlo si quisiera. Pero, ¿por qué no lo hace? Porque tiene la hipótesis, altamente probable, de que una represión en Neuquén posiblemente generalizaría un movimiento de protesta en todo el país. Es lo más probable. Reprimir a enfermeras y enfermeros, a camilleros, a médicos que ganan 40.000 pesos y que están pidiendo recomposición salarial y que les respeten las licencias. ¿A qué voy con esto? No es es decir, tenemos condiciones para construir proyecto alternativo, socioambiental y político en Argentina. Yo creo que es de los países donde más condiciones hay. Bueno, tenemos que discutir, hacer la experiencia, para mí. Algo del orden de lo que decía Santi. Una compañera planteaba, bueno, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Ella planteaba
la ciudadanía entiendo que además el campo de lo urbano, bueno, sí, obvio, porque en realidad creo que el punto de partida, yo lo dije al pasar, lo que pasa es que parece abstracto el debate, el capitalismo distorsiona todo. Es decir, la lógica de la ganancia distorsiona todo. Todo, bajo las condiciones del capitalismo, tiene la forma que garantiza rentabilidad. Entonces, si hay que cementar todo, bueno, se cementa porque, bueno, el desarrollo inmobiliario es reserva de valor. Como los bancos son volátiles, entonces conviene más reservar el valor acumulado del capital en ladrillo, que con el tiempo, en todo caso, se puede valorizar, que tenerlo en el banco, que por ahí quiebra, y bueno, y no alcanzaste a fugar la plata. Y por eso el desarrollo inmobiliario es especulativo. Por eso, bueno, los valores de Puerto Madero. El 65-70% de las unidades habitacionales están desocupadas. Porque nunca tuvieron como propósito que alguien las habite. Siempre fue, digamos, un proyecto para depositar capital, en realidad. Bueno, esa irracionalidad de casas sin gente y gente sin casas, no lo explica la malevolencia de algún, digamos, empresario en Elstein, de IRSA. Es la lógica del capitalismo, esa irracionalidad. Eso lo atraviesa todo, atraviesa la forma que adoptan las ciudades, por eso las megalópolis son un caldo de cultivo junto con la matriz de intervención sobre los ecosistemas de nuevas pandemias. Es decir, el COVID no es una epidemia más en la larga historia de las epidemias de la civilización humana. Es la primera epidemia planetaria moderna del capitalismo en descomposición, por esto de la zoonosis, por esto de la propagación acelerada, por esto del acaparamiento de vacunas. Leía un artículo el sábado en página 12 de Boaventura Sousa, que por ahí lo conocen, pedagogo, hombre de la teología de la liberación. Yo personalmente soy crítico de muchas posiciones, pero está a favor de la liberación de las patentes, de las vacunas. Dice, no puede ser. Y da un dato escalofriante. Él dice, un estudio reciente en Francia de un equipo interdisciplinario de unos 100 científicos proyecta que en un año la multiplicación de cepas de COVID va a hacer que las vacunas actuales no sirvan para nada. ¿Se entiende? Es decir, en un año. Ese es el nivel de aceleración que tiene la propagación viral. ¿Pero por qué? Porque el 90% de las vacunas que se producen la acaparan 10 países, porque hay países que tienen un lote de 5 veces su población de vacunas y a África llegaron 80.000 dosis para todo el continente actualmente. Y en Argentina, en un laboratorio que hay a 30 kilómetros de acá, en Garín, Hugo Sigman produce el principio activo de la vacuna que va a México, se envasa para ir a Inglaterra y Estados Unidos, y en Argentina no hay vacunas. ¿Se entiende? Es decir, eso se explica por la lógica del capitalismo. ¿Por qué no se declara de utilidad pública ese laboratorio hasta que termine la pandemia? Y entonces se produce masivamente y se distribuyen la vacuna y se inmuniza el 70% de la población, y a partir de ahí, bueno, porque no se quiere confrontar con los laboratorios, porque se está discutiendo con el Fondo Monetario en este momento y sería un escándalo que paralizaría esa negociación, que es una negociación de un país subordinado, en el sentido que está pidiendo por favor que le reprogramen las cuotas. Es la negociación con la tarjeta de crédito pidiendo por favor que te reprogramen las cuotas para no quedarte sin casa. Bueno, ¿a qué voy con esto? Voy a que hay que cambiar todo. Hay que cambiar la lógica. Por ejemplo, para que haya más participación y conciencia social, es decir, para que cambie la política, hay que cambiar las condiciones materiales de la gente. Porque hablábamos hace un rato con las compañeras, refiriéndonos al movimiento de lucha de las enfermeras y enfermeros, pero sobre todo enfermeras porque es un colectivo feminizado a full. Y si tienen pluriempleo, si ganan 40.000 pesos en el hospital público, trabajan en el público, en el privado, tienen pacientes a domicilio, ¿cuántas horas le quedan para la asamblea? Es decir, son heroínas por participar en asamblea, organizarse, afiliarse y querer construir un sindicato independiente, porque la alienación y el poco margen de tiempo. Ahora, si el trabajo se distribuye, si la innovación tecnológica, en lugar de
reemplazar personas para generar nuevos desocupados y que sea más barato producir con salarios más bajos. Bueno, es decir, la innovación tecnológica sirviera para aliviar la carga colectiva del trabajo y todos trabáramos menos, 5 o 6 horas. Es el cálculo actual proyectando el uso a gran escala y colectivo de la tecnología. Bueno, eso, con un salario equivalente a lo que hace falta, facilitaría tiempo libre social. Hoy el tiempo libre es un privilegio del 1%. ¿Quién tiene tiempo libre? O, digamos, sectores minoritarios de la población pueden planificar con mucho tiempo libre su vida. Es decir, la mayoría de la realidad de los que viven de su esfuerzo no tienen mucho tiempo libre. Ergo, condiciones para participar de la cosa pública, es decir, hacer vida política, organizar una asamblea en su barrio por los problemas de su comunidad, es imposible. Ahora, tomando algunas medidas económicas que tengan que ver con democratizar la economía, que implica suprimirle los privilegios al 1% que es parásito del 99%, bueno, la conquista del tiempo libre social, no digo que automáticamente va a hacer que todo el mundo se haga militante, pero como mínimo sienta las condiciones de posibilidad para que eso suceda. Hoy no está planteado eso, porque el trabajador y la trabajadora normalmente de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Es decir, la consigna de Perón, porque total el general los representa a todos, no se preocupen. Era un poco así, me delegan a mí porque total... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Los medios de comunicación. ¿Cómo se democratizan de verdad? Y no puede, la información no puede ser una mercancía. Porque si es una mercancía está atravesada por la lógica de la rentabilidad. Tiene que ser un derecho. Para ser un derecho, todos los medios de comunicación tienen que ser de propiedad pública, no del gobierno, pública. Y cada corriente ideológica y de opinión de la sociedad tiene que tener un espacio proporcional a su peso en la realidad. No sé, la red ecosocialista expresa el 10% de la adhesión social. Bueno, tiene que tener el 10% de espacio en todas las plataformas. A partir de ese choque de opiniones, ideológico y político, la población del conjunto de verdad se forma una opinión distinta. Esa es la objetividad en la que nosotros creemos. Es decir, no nuestra opinión. El choque de opiniones de distintas visiones que forman una síntesis. Bueno, pero eso implica cuestionar la propiedad privada de los medios de comunicación. No hay otra. Porque si son de Tinelli, si son de empresarios privados, bueno, es decir, la agenda que se discute no es esta, que estamos charlando tan fraternalmente acá, sino que es la de la matriz extractiva, la de los dueños del capital, la de las corporaciones. Todo esto implica niveles de confrontación político, de movilización activa y lo más importante, de preparación previa, porque la reorganización de la economía, de las relaciones políticas, otro modelo de democracia, otra lógica de la urbanidad, otra lógica de los medios de comunicación, no se puede improvisar en el momento. O esperar que la población cuando explote y no aguanta más, es decir, porque las revoluciones son el resultado de esa irrupción así desesperada cuando ya no se soporta más la situación. Normalmente la gente que vemos explotar en un momento, 6 meses antes, si nos preguntaran, che, fulano va a cortar la 9 de julio, seguramente le diríamos, vos estás loco porque es un conservador, es medio votante de... Ni loco. Chile. Claro, Chile. Es decir, o Paraguay. Hablabas hace 2 años con cualquier compañero o compañera de Chile, te decía, no, en Chile no. En Chile no, el pinochetismo, están todos fuertes, Paraguay lo mismo. Un poco también con cierto escepticismo del propio pueblo. Bueno, hay un momento donde explota. El problema es que cuando explota, hace lo que puede, rechaza lo que conoce, pero no puede inventar una economía, un modelo de democracia, una lógica distinta de la ciencia. Eso hay que prepararlo por anticipado, no en un laboratorio de intelectuales separados de la experiencia práctica de la movilización. No, nosotros lo tenemos que hacer, nosotras. Lo que activamos en el movimiento socioambiental, en la lucha de los trabajadores, el movimiento feminista disidente, precarizados,
en el territorio, somos los que, nos parece a nosotros, tenemos que dar el paso de decidirnos a hacer una experiencia, de empezar a entrenar, de empezar a construir, de empezar a preparar, bueno, un proyecto alternativo que sea una de las opciones que le planteemos a todos esos sectores que cuando se movilizan rechazan lo que conocen y a nosotros no nos conocen, ni nos van a conocer llegado ese momento, porque lógicamente toda fuerza social y política que impugna el orden establecido es minoría hasta el momento de la crisis. Es lógico eso, es decir, la hegemonía la tienen los que mandan, no nosotros. No es porque nos guste ser pocos, queremos ser muchos y muchas, porque para los cambios que hacen falta, pero asumimos que hay leyes de la transformación social y de la construcción de un proyecto grande que tiene que recorrer determinadas etapas. Nosotros pensamos e intentamos construir con la red ecosocialista una especie de bisagra entre lo mejor de la tradición de la izquierda política, que no sea dogmática, que no razone como si ya estuviera todo escrito, que no sea un copy-paste de las experiencias, no sé, anticapitalistas y socialistas del siglo XX, sino que tenga una cabeza abierta, no posmoderna en el sentido de todo vale, sino de relativizar todo, en el sentido de interpretar que hay fenómenos nuevos y que siempre se puede aprender de otros, que no somos los únicos rebeldes en la vida, que hay otros, otras y otros que también lo son. Nosotros intentamos que la red ecosocialista sea una bisagra entre lo mejor del activismo que estamos conociendo en las luchas y una tradición de izquierda política y anticapitalista capaz de reinventarse, de no ser dogmática, de no ser cerrada, de no ser monolítica, de no ser burocrática, de tener capacidad autocrítica. Eso somos desde la red ecosocialista e intentamos ser desde el MST. Lo último que una compañera ahí quiere hablar. Sobre la clase obrera, yo creo que lo primero es lo que decía Nacho. Creo que la primera experiencia que hay que hacer, nuestro recorrido en relación con lucha de los trabajadores es que el proceso de acercamiento y de proximidad a posiciones ideológicas críticas y todo es desde la experiencia a la conciencia. Es distinto a como sucede en la universidad, donde un debate ideológico hace que alguno de nosotros se pueda definir por militar o no. En el caso de los trabajadores, las trabajadoras es mucho de la experiencia práctica. Te tienen que ver y ganar confianza acompañándolos en las peleas que dan. No es mucho del debate en abstracto, porque tienen mucho para perder, porque si les recomendás cosas que no están muy de acuerdo, se juegan y quedan todos en la calle. Entonces lo primero que hay que hacer es apoyar las luchas, es decir, ir como movimiento socioambiental a apoyar. Está lo de la hidrovía, donde se juegan el 50% de los puestos de trabajo de sectores portuarios, más allá de que uno después tenga un debate en relación al modelo productivo. Uno puede decir, bueno, pero portuarios para sacar la soja que contamina, bueno, pero no es un problema de los trabajadores portuarios. Y no es que vamos a estar más fuertes para ese debate con ellos y se quedan la mitad en la calle. Al revés, no vamos a ganar más la confianza para estos debates si los apoyamos en una, digamos, causa elemental que es tener trabajo. Bueno, nosotros lo vemos así y la experiencia de acompañar algunas movilizaciones en rechazo al proyecto de hidrovía y todo, es que hay una apertura tremenda. ¿Quieren que les expliquemos? Jesse habló en un acto en nombre de la red, en una movilización que hubo ahí frente al Ministerio de Trabajo. Yo no creo que la Convoca se transformó en una especie de una vocera, sí, pero quieren aprender, porque no están cerrados, porque no es que son obtusos y obtusas, es decir, su relación viene siendo con lo peor del sindicalismo tradicional y la tradición de un peronismo que recomienda productivismo. Entonces, ahora hay más apertura, como hay desconfianza con lo que ya conocen, se abren a lo nuestro. Bueno, nosotros tenemos que ser, para mí, muy astutos y astutas. Ir, ser pacientes, saber que la cabeza tiene un ritmo desigual, digamos, que no es de un día para el otro, pero saber escuchar, no ser pedantes, aprender. No sé, me parece a mí que es una experiencia apasionante el contacto
con esos sectores del movimiento obrero que están peleando. Ahora hay un conflicto en la Terminal 5 del puerto, porque quieren matar, claro, 600 trabajadores y trabajadoras, por supuesto. Es decir, si nuestro punto de partida es cuestionarle, no sé, el régimen alimentario, vamos a entrar más.